informe específico sobre lo que se requiere. Por otro lado, pues también lo que se puede hacer es pedirle a la inteligencia artificial que nos clasifique los documentos conforme la necesidad específica. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de que teníamos datos internos y datos externos. En el caso de los datos internos, como por ejemplo los informes que tiene específicamente cada una de las entidades o organizaciones, pues lo que podemos hacer es que en un primer momento nos clasifiquen o nos dé unas categorías sobre los cuales estos documentos están. Ejemplo, documentos jurídicos, documentos de política, etcétera. Como segundo momento, pues ya con esa clasificación, pues sí podemos entrar a analizar específicamente cada uno de estos documentos, según ya sea la utilidad o la necesidad. Por último, pues tenemos una revisión y análisis. Digamos que esta revisión y análisis nos lleva como primero pues a tener un pasito, o más bien una apertura a lo que es la triangulación de información. La triangulación de información de manera intrametro. Digamos que en términos metodológicos, la triangulación de información intramétodo lo que nos dice es que se va a analizar o se va a revisar información desde diferentes técnicas de investigación o métodos de investigación, pero que atienden a una misma metodología, en este caso, la cualitativa. Entonces, con esto nosotros, ¿qué hacemos? Una revisión simultánea, puede ser de fuentes internas y externas, y que se puedan realizar una comparación a partir de las categorías de análisis. ¿Esto qué nos permite? Entender si de pronto los documentos que tenemos específicamente de manera interna, en el caso de los documentos institucionales o de las entidades, pues tienen relación o pues nos puede dar información los documentos externos, sobre todo porque como les decía hace un momento, lo que pasa con los documentos externos y como que la limitación, si lo queremos ver así, es que estos documentos tienen otro enfoque, de pronto tienen otros objetivos. Entonces lo que necesitamos en un primer pues acercamiento a esta triangulación y a cómo sería el uso de inteligencia artificial es organizar la información que nos sea más útil y específica para lo que estamos realizando. Con eso, pues, podríamos tener como en un primer momento el uso de la revisión de información secundaria. Digamos que hay unas fortalezas que nos podemos encontrar frente a este uso de inteligencia artificial, y es, pues, el primero, pues, que es mucho más rápido en términos de lo que puede hacer la capacidad humana para poder leer y analizar diferentes documentos y categorizar, porque hay proyectos en los cuales tenemos información jurídica, información de políticas, y entonces tenemos un sinnúmero de documentos que pueden ser alrededor de 100, 200, 300 e incluso 500 documentos que debemos comenzar a clasificar por un lado, pero también analizar y ver cuál es el que nos da más utilidad. Entonces, si le sumamos a esos documentos de pronto internos que tenemos, jurídicos, de política y demás, los documentos externos que se pueden encontrar, que se encuentran relacionados con el objeto de estudio, en este caso de la evaluación que se esté realizando, pues podríamos encontrar investigaciones muy amplias en temas de salud, en temas de educación y en temas de seguridad. Entonces hay varias investigaciones con diferentes métodos, por lo cual es posible que necesitemos clasificar cuáles son las investigaciones que nos permiten tener una información más precisa sobre lo que estamos realizando, y en este caso sobre el objeto de estudio que tenemos, que sería el término de la evaluación. Eso sería en un primer momento con el uso de información secundaria. Cuando pasamos a cómo podemos integrar la inteligencia artificial dentro del diseño de instrumentos de recolección de información, pues nos encontramos primero pues frente a cómo podemos diseñar estos instrumentos. Esta sería cuál sería la metodología específica que vamos a usar. Digamos que en un primer momento, pues dado que ya tenemos la información, ya la clasificamos y ya conocemos cuál es el alcance que tenemos de la evaluación o el estudio, en el caso de que estemos haciendo un tema de investigación, pues necesitamos saber cuáles son los datos cualitativos que vamos a indagar. Digamos que de alguna manera la información que recolectemos es la que nos va a permitir responder específicamente o dar cuenta de lo que estamos diciendo en la evaluación o dar cuenta de lo que estamos diciendo en el estudio. Para eso, desde Econometría Consultores, pues hemos tenido diferentes acuerdos sobre cuál sería la metodología que nos permite diseñar instrumentos de recolección de información de manera más efectiva, y pues de alguna manera hemos planteado una ruta de diseño de instrumentos cualitativos, a partir de la cual pues primero hacemos una selección de las variables a consultar, las cuales serían las secciones del instrumento, ya que pues de esta manera nos permite dar cuenta específicamente sobre lo que tenemos, o más bien sobre el objeto
que tenemos que analizar. Luego realizamos una selección de las preguntas y esta selección de las preguntas pasa pues por entender uno, en las evaluaciones en algunos casos tenemos preguntas orientadoras que se deben responder, pero en otros casos no. Entonces estas preguntas lo que nos dicen es, según la variable, qué sería lo más específico que podemos preguntar y encontrar. Y con eso, una vez ya se realizan las preguntas y se seleccionan, pues también tenemos que darle un sentido al instrumento. Y cuando se le dice la construcción del sentido del instrumento, es especificar en qué momento podemos realizar cada una de las preguntas con el fin de que tengamos una linealidad y que cada una de las preguntas atienda un tema distinto, porque puede pasar que según las variables o según las preguntas que se seleccionen, pues tengamos secciones en las cuales esté siendo repetitivo el instrumento y que no nos permita capturar la información que es más pertinente y que necesitamos para poder dar cuenta tanto de la evaluación o del estudio. A partir de eso, pues hemos encontrado un área de oportunidad en la cual pues la inteligencia artificial nos permite encontrar de alguna manera como unos elementos adicionales que podemos integrar en el diseño de instrumentos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a revisar el tema de inteligencia artificial unido al diseño de instrumentos de recolección de información, si quieres la siguiente, Caro, por favor. Gracias. Lo que encontramos es que la inteligencia artificial nos permite 5 cosas específicas. Digamos, uno, pues podemos hacer un barrido, que pues no es lo que más se ocupa, pero pues puede haber la apertura. Es el uso de inteligencia artificial para generar las preguntas por cada una de las variables. Pues a partir de la información secundaria que se obtuvo y de las variables que se tienen. Se pueden generar preguntas desde la inteligencia artificial o al menos un bosquejo de qué es lo que se requiere preguntar para dar cuenta de cada uno de los elementos. Lo segundo, y es lo que hemos realizado desde Econometría Consultores, es el uso de inteligencia artificial para revisar las preguntas del instrumento de recolección. Esto en un horizonte de que la revisión de las preguntas puedan ser más específicas y puedan ser menos técnicas o más técnicas según la población a la cual se le esté presentando la entrevista o a cuál sea la persona que va a participar del estudio. Por último, pues tenemos un tema de piloto del instrumento por medio de inteligencia artificial. Esto digamos que creo que es la forma más potente en la cual podemos utilizar la inteligencia artificial para el diseño de instrumentos de recolección, dado que pues uno pues nos permite que sea menos costoso ir a revisar específicamente si el instrumento nos está funcionando o no, y nos da apertura que podamos revisarlo de manera casi que inmediata y de pronto encontrar errores y retroalimentación pertinente para poder ajustar cada una de las preguntas que estamos realizando. Tenemos la apertura también y se han realizado pruebas sobre la simulación de entrevistas con inteligencia artificial. Aquí pues el reto está en encontrar pues que la inteligencia artificial se asuma como la persona en el contexto y con las características específicas del entrevistado para que nos permita dar como respuestas sobre las preguntas que se están realizando. Digamos que es un ejercicio muy importante que se puede realizar al simular las entrevistas con inteligencia artificial y es saber más o menos qué es lo que podemos encontrarnos o qué nos pueden responder conforme a las preguntas que estamos haciendo. Esto nos hace retroalimentarnos a ver si el alcance de la pregunta o de las preguntas que estamos realizando está dando cuenta tanto de cada una de las variables como de la evaluación. Por último, pues lo que nos permite es ajustar las preguntas al contexto, tanto a la realidad territorial y de población, y poder de alguna manera tener instrumentos que sean más efectivos, que nos permitan hacer unas preguntas de pronto más cortas, más específicas y de pronto menos preguntas, con el fin de que las entrevistas puedan tener ahí sí que una linealidad mucho más específica. Entonces, como ven, los beneficios que tenemos son preguntas específicas, tenemos un piloto de escritorio que es mucho menos costoso de lo que podría ser una prueba piloto en campo, tenemos la simulación de nuestra posible entrevista y un ajuste si hay preguntas técnicas o preguntas que no estén alineadas con lo que nosotros queremos investigar en este momento dentro de nuestra evaluación o dentro de nuestro estudio. Por último, pues podemos integrar
la inteligencia artificial en el análisis de información primaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de información primaria, hablamos por la que podemos recolectar por medio de voces vivenciales y estas narrativas, cuando se hace uso de cada una de las técnicas de investigación cualitativa que se seleccionan en el marco de la evaluación o del estudio. Para esto, pues podemos hacer uso de entrevistas, grupos focales, talleres participativos u otras técnicas que puedan ser necesarias o que puedan ser pertinentes para el caso que estamos realizando. Desde Econometría Consultores, pues nosotros hemos ya casi que institucionalizado a partir de la experiencia esta metodología que hemos utilizado. Es una metodología de doble codificación y análisis de tendencias. Digamos, esta metodología está superpuesta, o más bien se fundamenta en el análisis cualitativo que realizan diferentes autores y cómo se puede realizar una revisión de cada una de las fuentes de información primaria que se pueden recolectar en campo. Entonces, en un primer momento, lo que se realiza es una codificación inicial que comporta lo que es el procesamiento de información supervisado por medio de software de análisis, y lo que hacemos es que por medio del uso de software tipo Atlas T o en vivo, pues podemos asignar una categoría o una etiqueta a cada uno de los testimonios que nos están mencionando los participantes de los ejercicios. Esto nos permite, pues, primero, entender si estamos dando cuenta específica sobre lo que nosotros estamos teniendo como variables. Entonces, de alguna manera, la codificación se hace, uno, sobre secciones y dos, sobre un árbol de códigos que nosotros previamente seleccionamos. A partir de esta primera codificación, que sería un tema más de organización y etiquetas, se realiza una codificación emergente, y esa codificación comporta la asignación de códigos específicos por cada elemento del testimonio. Podemos encontrar dentro de cada una de las respuestas a las preguntas, que sería esta codificación inicial, encontramos lo que es diferentes variedades sobre lo que es un cuello de botella, sobre lo que es una fortaleza. Entonces, esta codificación emergente lo que nos permite es etiquetar nuevamente cada uno de estos elementos con el fin de que sea más específico lo que estamos revisando. Por último, tenemos un análisis de recurrencias y es la generación de tendencias sobre la codificación emergente. Cuando hablamos de codificación emergente, hablamos de estos códigos específicos por cada uno de los elementos de los testimonios, y cuando hablamos de tendencias, hablamos de las recurrencias en términos de lo que cada una de los testimonios nos dice. Digamos que como en investigación cualitativa nosotros tenemos métodos no probabilísticos y que pues de alguna manera no generan generalizaciones, valga la redundancia. Sí tenemos unas tendencias o un punto de saturación sobre cuál es la respuesta más aceptada o que más se repite dentro de un análisis. Y esto es lo que nos permite de alguna manera entender eh, qué es lo que se está dando más recurrentemente o más por sentado sobre algún tema o alguna variable en específico. Este análisis de recurrencias, pues lo que nos permite es pues encontrar que varias personas que participan de los ejercicios, sean ejercicios iguales o sean ejercicios diferentes, pues cuentan con información muy parecida sobre una variable o sobre un elemento que se haya definido previamente en la evaluación. En el caso de la metodología de análisis de información primaria, si quieres adelante, Caro, nosotros podemos integrar la inteligencia artificial para poder, igualmente que en información secundaria, analizar la información que viene proveniente de fuentes primarias. Para esto, pues nosotros primero, pues siempre tener en cuenta la selección de la inteligencia artificial que se va a usar. Puede ser para la codificación, que sería como para esta asignación de categorías por cada uno de los testimonios. Y pues hay herramientas como Notebook o, por ejemplo, Atlas T, que hace codificación inteligente o automática, pero que tiene que estar revisándose constantemente y hacer pruebas para poder ver si se están dando los parámetros específicos. Por último, pues tenemos un tema de cómo podemos, a partir de esos parámetros que nosotros estamos definiendo, como lo mencionaba, pues en esta codificación inicial que nosotros tenemos previamente dispuestos unos códigos de análisis, pues a partir de eso, cómo podemos ya clasificar la información
y luego generar estos códigos emergentes por cada una de las temáticas o secciones del instrumento, a las cuales se les dio respuesta. Y por último, pues también se puede hacer uso de análisis, uso de IA en el análisis de información primaria en cuanto a las tendencias de la información, y esto comporta lo que es la relación entre los códigos emergentes y de pronto los testimonios que guardan más relación con temáticas específicas. Entonces tenemos como, ahí sí que completamos el ciclo de lo que es el análisis de información, pero si lo ven, haciendo una partición específica para que no sea solo incluir los diferentes documentos como se realizaba de alguna manera en un primer momento en información de fuentes secundarias y esperar a ver qué nos da la inteligencia artificial, sino definir cuáles son los parámetros específicos que nosotros esperamos encontrar y cómo estos parámetros, a partir de la información que se está recolectando y se organiza, y que organiza la inteligencia artificial más bien, pues podemos encontrar una relación entre la información que estamos recolectando y cómo la inteligencia artificial nos puede permitir pues analizar como tal estas relaciones y encontrar esas tendencias o recurrencias sobre la información, lo que nos permite dar cuenta sobre las percepciones más específicas que tienen cada uno de los participantes de los ejercicios de recolección de información a partir de las técnicas que se definen según la evaluación. Entonces, le doy paso a Caro. Adelante, Caro. Gracias, Dani. No sé si hasta acá, que estuvimos hablando un poco de todo el tema metodológico, hay alguna pregunta, alguna inquietud, la podemos resolver para pasar a las consideraciones éticas. O continuamos. Bueno, entonces continuamos. Bueno, muchas gracias, Dani, por esa explicación tan precisa. Bueno, ahora vamos a pasar en la misma línea, como Daniel nos expuso cómo se hace, digamos, procesamiento de la información cualitativa. En la misma línea vamos a exponer todo lo que tiene que ver con las consideraciones éticas. Entonces, para hacer una introducción, la incorporación de la inteligencia artificial en la investigación cualitativa, digamos, para todo lo que tiene que ver con evaluación de políticas públicas, claramente, digamos, que representa una revolución metodológica, digamos, sin precedente, que es capaz de optimizar tiempos y de procesar grandes volúmenes de texto. Sin embargo, esta eficiencia operativa, digamos que jamás debe ponerse por encima de la responsabilidad ética. La investigación cualitativa trabaja de manera directa con las realidades más profundas pues, de los sujetos sociales, sus testimonios, sus vivencias, sus dolores y sus demandas específicas. Por ello, digamos que estas consideraciones éticas no pueden reducirse a un mero, digamos, trámite administrativo o legal o por cumplir, sino que deben construir y deberían constituir ese eje transversal que guía todo el proceso investigativo, asegurando de algún modo que ese uso, digamos, de algoritmos respete la dignidad humana, la autonomía y el principio de acción sin daño, digamos, con las comunidades involucradas. Entonces, digamos que en este panorama, digamos, en este nuevo panorama tecnológico, asumir que la inteligencia artificial es una herramienta, digamos, neutral, puede ser un error que pone en riesgo esa integridad de la información y la seguridad de los participantes. Los modelos, digamos, de IA conllevan, digamos, riesgos que están como inherentes, relacionados, por ejemplo, con la descontextualización de discursos, la pérdida, por ejemplo, de esos matices interpretativos que dan sentido como al dolor, a esas resistencias, y a la posible vulneración de la confidencialidad, digamos, mediante ese filtrado de datos sensibles. Entonces, implementar un marco ético robusto y riguroso, pues es indispensable, digamos, para de alguna manera blindar la privacidad a través de una anonimización estricta, establecer, por ejemplo, mecanismos de validación humano que impidan que los sesgos de la máquina o de la tecnología distorsionen esas realidades locales. Y en última instancia, digamos, el mensaje principal es que la tecnología debe actuar como un complemento que potencie de alguna manera, pero que nunca sustituya al juicio experto, la empatía y ese compromiso, digamos, ético del equipo investigador. La postura, digamos, de econometría como firma es garantizar una mirada ética en sus investigaciones, en línea siempre con el protocolo ético interno que tiene la firma.
Entonces, dicho esto, vamos a revisar las consideraciones éticas en cuanto a la revisión de información secundaria. Y luego pasamos en el diseño de instrumentos, en el procesamiento y análisis, en la misma lógica que nos expuso Daniel. Entonces, bueno, las consideraciones éticas que tienen que ver con el uso de información secundaria, informes institucionales, archivos, documentos legales, evaluaciones previas, por ejemplo, de alguna manera a veces suele percibirse como un proceso automatizado que no tiene mucho riesgo. Sin embargo, delegar la lectura y síntesis analítica, digamos, algoritmos de procesamiento del lenguaje natural como la IA, pues sí puede introducir algunos dilemas éticos, digamos, críticos que los tenemos acá, que son los que les voy a mencionar. Entonces, uno de ellos es el sesgo de confirmación y la justificación de decisiones, digamos, lo que tiene que ver con los prompts. Digamos que esos modelos de IA procesan el texto secundario, identificando, digamos, patrones estadísticos, algunas correlaciones, pero, digamos, pueden en algún momento carecer de esa reflexividad metodológica y esa comprensión, digamos, histórica. Entonces, si, por ejemplo, uno como investigador utiliza la IA para resumir o extraer algunas categorías, no sé, de 500 informes institucionales, por ejemplo, sin identificar o sin transparentar los criterios de búsqueda o esos prompts, pues de alguna manera estaría vulnerando lo que tiene que ver en ética con los principios de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, digamos que existe ese riesgo ético de sesgar esa investigación si el algoritmo que se entrena, pues digamos que está relacionado con las hipótesis del evaluador. Entonces, ¿cuál sería como esa responsabilidad ética del investigador? Una responsabilidad ética y una buena práctica sería documentar y justificar esa arquitectura de esos prompts que han sido utilizados, asumiendo claramente que los resultados de la IA pues, pueden tener un sesgo por naturaleza, pero claramente requieren pues, una triangulación crítica humana que permite identificar como esos datos anómalos que se encuentran, por ejemplo, en los archivos. Entonces, ese sería uno. El otro sería ese dilema del consentimiento de origen y la exposición de datos en la nube. Entonces, esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la normativa de protección de datos, como la ley 1581 del 2012, en la que nos indica que la información pues debe usarse exclusivamente para los fines, digamos, exclusivamente del estudio. Entonces, aunque esa información, digamos, sea secundaria, si contiene datos sensibles o relatos de comunidades vulnerables, pues esta información debe estar anonimizada y pues siempre procurar el uso de algunos servidores cerrados o que garanticen, digamos, que los testimonios, digamos, no van a quedar, digamos, en la propiedad de un software comercial. Ayer hubo un panel relacionado con una inteligencia artificial que es propia interna, entonces digamos que para estos casos uno podría utilizar esta inteligencia artificial. Y la garantía de seguridad, que fue lo que les mencioné, digamos que la información esté totalmente anonimizada, cosa pues que no quede como esta información de datos sensibles como hay en la nube comercial. Las consideraciones éticas en el diseño de instrumento de recolección, entonces digamos que el diseño de guías de entrevista, grupos focales, bueno, guiones de observación, asistidos por la IA, pues digamos que tiene una paradoja, ya Dani también nos mencionó un poco de esto, digamos, hay una velocidad generativa frente a la desconexión del contexto territorial, entonces digamos que esos modelos de lenguaje, esos modelos de lenguaje masivos están entrenados mayoritariamente con datos, digamos, occidentales, datos urbanos, datos globales, entonces, si por ejemplo queremos diseñar un guión de entrevista para una comunidad indígena, para una comunidad afro, o una población víctima de un territorio muy específico, por ejemplo, rural, podríamos caer en diseñar, digamos, un instrumento totalmente, digamos, descontextualizado, ¿sí? Como que no tiene esa mirada, digamos, contextual, territorial. Entonces, digamos que éticamente esto podría derivar en preguntas intrusivas, por ejemplo, en terminologías inadecuadas, o un lenguaje, digamos, muy occidental, que al final pues podría estar generando incomodidad o resistencias a quienes lo hagamos. Entonces, digamos que
El diseño ético pues exige que cualquier propuesta, digamos, que se genere con la IA, sea desconstruida y adaptada minuciosamente mediante ese juicio, digamos, experto humano. Entonces, pues allí ¿qué se hace? Es importante, digamos, tener un enfoque interseccional y un lenguaje adaptado a los ritmos, costumbres y cosmovisiones de esas comunidades, ¿no? Entonces, allí es importante, como nos mencionaba Dani, que claro, pues es un apoyo, digamos, es un asistente importante, pero no puede ser a quien se les dé, no le podemos dejar a la inteligencia artificial quien sea ella quien diseñe, por ejemplo, el instrumento final. ¿Por qué? Porque hace falta esa mirada territorial, esa mirada de la población específica a quien estamos llegando, ¿no? Y eso, pues esa mirada es directamente del investigador, ¿no? Entonces, también, digamos, puede haber una invisibilidad de esos grupos vulnerables, digamos, la IA carece obviamente de esa sensibilidad necesaria para adaptar, digamos, ese enfoque interseccional, digamos que lo que tiene que ver con que se reconoce que una persona pues puede pertenecer a diferentes grupos vulnerables, no sé, puede ser una mujer mayor, puede ser una mujer que aparte de ser mayor es víctima del conflicto, tiene alguna discapacidad, entonces si yo diseño un instrumento puramente automatizado, pues va a tender a obviar esos ritmos o a esas necesidades comunicativas específicas y a esas barreras estructurales de las poblaciones. Seguramente yo le podría decir que me diseñara unas preguntas, no sé, adaptadas a una mujer mayor, claro, pero puedo estar desconociendo todo ese enfoque, todas esas variables interseccionales que yo también debo tener en cuenta para diseñar un instrumento. Frente pues a esta limitación, digamos, técnica, nuestra postura, digamos, ética es que toda propuesta, digamos, generada por la IA debe ser un insumo intermedio, es decir, jamás debe ser el instrumento definitivo, por lo que les decía anteriormente. Ese juicio experto, humano y reflexivo, tenemos como investigadores esa responsabilidad de algún modo de adaptar pues esas preguntas al enfoque, digamos, de lo que estamos investigando, ¿no? Entonces, el equipo investigador pues debe refinar el diseño para asegurar que ese instrumento final de alguna manera sea, digamos, propicie ese diálogo cálido, sea empático, sea horizontal y pues claramente que sea adaptado a esas narrativas situadas de los actores sociales, impidiendo claramente que esos sesgos de la tecnología dicten la forma en que uno puede escuchar a la comunidad. Ahora, las consideraciones éticas relacionadas con el procesamiento y el análisis de la información primaria. Entonces, digamos que este es el escenario, digamos, de mayor tensión ética, se podría decir, dando pues la capacidad de síntesis de la IA, que compite pues directamente con ese respeto a la singularidad del testimonio humano. Entonces, por un lado tenemos esa anonimización absoluta y esa trazabilidad del riesgo, y es que pues esa información cualitativa primaria que trae relatos directos, que muchas veces puede traer, estamos haciendo un estudio en zonas vulnerables, en zonas de conflicto, pueden haber testimonios de violencia, experiencias de exclusión, pues casi que uno podría decir que siempre contiene datos de alta sensibilidad. Entonces, la IA claramente tiene una capacidad masiva de cruzar datos, digamos, sueltos, un relato cualitativo, por ejemplo, analizado por IA, que mencione, no sé, un municipio, una edad, un rol comunitario y un hecho concreto, así esté, digamos, no sé, el nombre esté anonimizado, podría llegar a reidentificar al participante exponiendo las situaciones, pues, digamos, se incumpliría todo lo que se está hablando éticamente de anonimización, se expondría, entonces, digamos que esa postura habría, ante estos temas, pues debe haber una postura de confidencialidad reforzada. Y es que para el procesamiento, digamos, de información, no se deben subir a la IA pues transcripciones en bruto, obviamente debe haber un protocolo estricto de anonimización, sustitución de nombres propios, no deben haber nombres propios, no deben haber identificaciones geográficas y cualquier dato de contacto para que la persona o quien dio ese testimonio pues no sea rastreable, ¿no? También otro riesgo que se puede presentar es la descontextualización y el reduccionismo de ese matiz cualitativo.
Entonces, claro, la IA analiza esos textos, digamos, de alguna manera reduciéndolo a vectores y a frecuencias temáticas, pero de alguna manera como esa riqueza que tiene la investigación cualitativa, pues no solo es lo que se dice, ¿no? Sino cómo se dice, los silencios, las miradas, las emociones, digamos, que hay alrededor de esas narrativas. Si uno como investigador, digamos, confiara ciegamente en esa categorización temática que hace la IA, pues de alguna manera ahí hay un riesgo ético, porque ¿qué se está haciendo? Descontextualizar ese testimonio y se están perdiendo todas esas matices interpretativas. Entonces, ahí es importante, digamos, bajo ese principio también de no maleficencia, aquí yo les hablo de algunos principios como rendición de cuentas, acción sin daño, no maleficencia, esos son los principios, digamos, rectores, por ejemplo, que guían la actuación, digamos, ética dentro de la firma, y por eso, digamos, que en toda la charla, pues, escuchan como esos principios, porque todo esto, pues, va enlazado con este protocolo interno que tenemos, ¿no? Entonces, la IA debe considerarse como mayoritariamente como un único clasificador de primer nivel, eso ya no lo mencionó Daniel cuando nos mencionaba de qué manera se hacía el análisis, se debería utilizar únicamente como un primer nivel, como un clasificador, pero el análisis final debe estar guiado por la reflexividad metodológica del investigador. El investigador es quien debe hacer ese análisis de segundo nivel, en el que haga contrastes, en el que identifique esas categorías de análisis y las contraste. Y de alguna manera esto sí está garantizando que ese informe está respetando esa integridad, esa dignidad y ese sentido original de las voces situadas de las comunidades. También está el otro que tiene que ver con la IA frente al deber de protección. Y es cuando el procesamiento cualitativo, por ejemplo, arroje alertas o patrones críticos, digamos, si en el momento en que yo estoy haciendo esa limpieza de los datos o esa codificación primaria, uno llega a identificar alguna alerta o algún patrón crítico de vulneración de derechos, por ejemplo, no sé, algún abuso de un niño o niña adolescente, alguna amenaza de seguridad a un adulto, el investigador humano, la IA no va a identificar eso, pero nosotros como investigadores, pues digamos que estamos en esa obligación o en ese compromiso de intervenir asumiendo como ese rol ético y social. ¿Y cómo se hace eso? Activando de inmediato pues esos mecanismos de protección, digamos, del mundo real que no están allí, como reportando, si yo identifique en un testimonio que hay alguna vulneración, pues reporto a la autoridad competente, internamente pues nosotros tenemos unas rutas bien claras y bien definidas de qué se debe hacer en estos casos, y esto sería una forma de volver con esa dimensión humana a una práctica metodológica que está mediada por la tecnología. No sé si tienen preguntas hasta acá. Hay unas preguntas en el chat, Caro. Si quieres, entonces. Bueno, pues la primera es, Susana, muchas gracias por la pregunta. Es, el procesamiento de los datos cualitativos, ¿han observado que los casos singulares la IA los omite? En el caso de nosotros, pues nosotros no hemos observado que se omitan como tal los datos singulares, porque nosotros llegamos a ahí sí que hacer el procesamiento de todos y cada uno de los ejercicios, y tenemos siempre el control de lo que estamos realizando. La IA lo usamos solo para organizar y para procesar la información, más allá de que nos pueda dar una especificidad o pueda dar un análisis. Nosotros lo único que hacemos es clasificarlo y siempre estamos pendientes de que no se omita ninguno de los datos que estamos, en este caso, logrando tener. Y la segunda pregunta es cómo se tratan los datos sensibles y comparten estos datos a la inteligencia artificial, a los software de inteligencia artificial, y cómo se resguarda el anonimato y la confidencialidad. No sé si, Caro, quieras, pues con esa. Gracias, Dani. Pues como mencionaba, de pronto esto lo mencioné, y es que, digamos, no sé, en la IA ingresan, digamos, datos en bruto, digamos, datos con información, nombres propios, como municipios, o sea, datos muy específicos. Digamos, las transcripciones que contienen estos datos están totalmente anonimizadas. Entonces, digamos que ahí se guarda todo lo que tiene que ver con confidencialidad y pues con ese trato ético. No sé si haya otra pregunta.
Por el momento no hay más en el chat. De pronto alguien quisiera realizarla. Creo que no. Entonces, no sé, Dani, si quieres pasar a la gran conclusión. Claro que sí. Pues bueno, como vieron, pues ya conversamos un poco de cómo sería metodológicamente que se realiza el análisis cualitativo, cómo nosotros desde Econometría Consultores estamos integrando en alguno de los momentos, o más bien en cada uno de los momentos de metodológicos de investigación cualitativa, la inclusión de la inteligencia artificial y pues lo que podemos ver como gran conclusión es que pues sí estamos acelerando los procesos de sistematización, de procesamiento de la información, porque la inteligencia artificial lo que nos permite es tener eh, una gran cantidad de información y analizarla en minutos, diferente a lo que podría ser uno por medio, ahí sí que de la referencia humana. Y pues esto lo que nos permite pues es agilizar un poco lo que se está realizando. Ahora, tenemos como unos puntos negativos en los cuales pues, como lo mencionó aquí en la pregunta Susana, pues nosotros tenemos que tener criterios específicos sobre los cuales vamos a dar cuenta de que toda la información que estamos revisando sea procesada y sea analizada. Y por tanto, pues no podemos solo incluir la inteligencia artificial y que nos entreguen conclusiones o que nos pueda procesar toda la información. Entonces, si bien pues es una ayuda muy grande para poder realizar una clasificación de los documentos en el caso de información secundaria, pilotear preguntas sobre los instrumentos de recolección de información y realizar codificación para el caso de información primaria, pues sí necesitamos tener como algunos elementos específicos y es uno, pues la supervisión de nosotros como investigadores, pero dos, como lo mencionaba Caro, pues tener los criterios éticos, el tema empático y sobre todo nosotros dar cuenta de la interpretación específicamente que le estamos dando a la investigación, a la información que estamos recabando para la información, dado que pues sin el juicio humano pues podemos llegar a tener conclusiones que no son necesariamente las que se están mencionando en cada uno de los documentos, sino que pueden haber casos en los que se omite información pues que las tendencias, ahora sí que hablábamos de la información cualitativa, pues lleguen a dar cuenta solo de la información que más se repite, dejando casos o especificidades que son necesarias y que son la riqueza de la información cualitativa, como lo mencionaba Caro, pues tener en cuenta muy importante siempre pues cuál es la información que estamos compartiendo, qué es lo que nosotros estamos ahí sí que vinculando en cada una de estas herramientas de inteligencia artificial, dado que pues muchas veces, como lo menciona Susana, pues tenemos datos sensibles, tenemos datos de diferentes poblaciones, entre ellas pueden ser niños, niñas, adolescentes, personas mayores, o que tienen algunos criterios así que de privacidad y confidencialidad que debemos cumplir siempre como firma consultora y que pues es a partir de la investigación que nosotros realizamos que podemos lograr que esto pues se mantenga confidencial y se mantenga de alguna manera anónimo. No sé, en la siguiente, Caro. Gracias, Dani. Sí, entonces, gracias. Entonces, bueno, quisimos traer como unas recomendaciones muy claves de uso de IA en investigación cualitativa. Y la primera es, la IA es el copiloto operativo, pero el investigador humano mantiene el volante interpretativo. Entonces, esto lo que quiere transmitir es que delegar la carpintería, nunca la arquitectura. Entonces, digamos que la IA es una herramienta extraordinaria para transcribir, para categorizar en primer nivel, para limpiar texto, para estructurar grandes volúmenes de datos cualitativos primarios o secundarios, como ya bien Dani nos lo explicó. Sin embargo, la máquina carece de esa reflexibilidad metodológica y es incapaz, digamos, de comprender esas realidades históricas o políticas de los territorios a los que nos acercamos. Entonces el mensaje un poco es utilicemos esa guía para optimizar los tiempos, digamos, de esa carpintería de datos,
pero pues siempre recordar como investigadores que la interpretación final, la lectura, no sé, de esos silencios, de esos matices y la construcción, digamos, del sentido de las narrativas situadas pertenecen exclusivamente al juicio experto humano. La IA procesa el dato, pero nosotros como seres humanos interpretamos esas realidades que se escapan a esa tecnología. El otro mensaje que queremos dejar es que la IA homogeniza por estadísticas y el investigador cualitativo rescata la disidencia del dato. Entonces, los modelos, digamos, de esa IA operan bajo, pues, unas lógicas que agrupan, digamos, testimonios según tendencias más repetidas, por ejemplo. Eso, pues, es muy importante, pero también en la investigación cualitativa, el valor metodológico y ético muchas veces, claro, está, digamos, en lo que está claro que es importante la tendencia, pero también a veces está en lo que no dice la mayoría. Por ejemplo, ese matiz, digamos, de ese disenso que es súper clave. Y entonces, pues a veces como al procesar esto en grandes volúmenes, ese matiz se puede perder. Entonces, el mensaje, digamos, es no permitamos, digamos, que por el uso de esta IA o del software, pues se nos escape, digamos, se nos diluyan como esas minorías, o ese mensaje que no es el que dice todo el mundo, y pues siempre tenemos que utilizar ese mecanismo de validación humana y ese enfoque interseccional crítico y como ese ojo del investigador, como esas gafas, digo yo. Entonces, el rol ético del investigador, pues, no es aceptar, digamos, ese resumen plano que nos arroja la IA, sino buscar digamos, con esa mirada de investigador, esas anomalías y esos matices que, por ejemplo, la IA puede descartar como ruido, porque es ahí donde se pueden esconder esos cuellos de botella, por ejemplo, de una política que estemos evaluando. La tecnología exige contención y protección humana, entonces, pues a mayor automatización del análisis, debe haber una mayor humanización de la respuesta. La IA puede acelerar la identificación de alertas críticas, pero el deber ético, digamos, pues es humano, ¿no? Y si el procesamiento de información cualitativa en algún modo nos revela, como les había dicho anteriormente, que una comunidad o que un individuo está en riesgo actual, pues el equipo investigador debe un poco como salir de esa pantalla y activar de inmediato pues todos esos mecanismos, digamos, de protección, ya sean a nivel pues interno y a nivel institucional. Entonces, pues también dejar el mensaje que la IA es una herramienta de software, pero nosotros somos los agentes como investigadores de esa transformación social. Muchas gracias. No sé si hayan preguntas o reflexiones que nos quieran compartir en este punto. Julián, adelante. Se diría entonces que una forma de conectar la inteligencia artificial y el aspecto ético es por medio de los protocolos éticos. ¿Esto es lo correcto? Sí, digamos que un poco ese concepto de ética es un concepto que va transversal a todo, ¿no? Entonces, al final ese concepto ético debe ir como apropiado desde cualquier ejercicio que hagamos. Y pues más aún, digamos, si tenemos un protocolo ético, pues que yo les mencioné un poco todo lo que tenía que ver con los principios, es cómo se articula eso con el día a día, ¿no? Con las metodologías que hacemos a diario, con diseñar un instrumento, con recoger información, con pasarla a la IA, entonces eso sería. Sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Yo diría que por el momento nuestros protocolos están unidos mucho a la parte práctica y como la IA es muy nueva aquí en Colombia, se podría decir que pues es lo único que es con lo que podemos soportarnos con las prácticas que nosotros hacemos. Pero yo diría que a futuro tal vez haya leyes, a organizaciones internacionales que tal vez articulen estos protocolos en algo mucho más general y en algo como, no sé, digamos, más amplio a todo el mundo. Gracias, Julián. Sí, Caro y luego Paulina.
Bueno, muchas gracias por la conferencia, me pareció muy interesante. Tengo pues como un tema de reflexión y tal vez de discusión, y es pues uno de los temas éticos es también digamos, cómo decir abiertamente que se utilizó la IA, ¿sí? O las fuentes también en el mismo documento que uno entregue de análisis, por ejemplo. ¿Tienen alguna consideración al respecto que se pudiera compartir? Pues yo tengo una, y es que yo mencioné que una práctica, digamos, una buena práctica, digamos, de esa transparencia ética es no solo mencionar, sino identificar, por ejemplo, qué prompts se utilizaron, o sea, para qué, y hacer una estructura de qué prompts se utilizaron, digamos, no sé, no sé, para la fase del diseño de instrumentos, el ejemplo que nos daba Dani, se utilizó un piloto en escritorio con tal IA y los prompts utilizados fueron estos. Y eso queda pues transparente, siento yo que es, digamos, una postura ética que puede ser de la firma, que queda transparente en qué se utilizó y cómo se utilizó, qué prompts se dieron y cuáles fueron pues los resultados. No sé, Dani, ahí si tú quieras complementar. Sí, tal cual, Caro. Siempre hacer así que evidente, de pronto como un anexo, cómo se realizó la información. Digamos que hay una fortaleza que tiene algunas inteligencias artificiales como Notebook, y es que nos permite pues vincular un enlace para que cualquier persona pueda evidenciar cómo se realizó ahí sí que el procesamiento y análisis, en este caso cómo se categorizó, y esto pues le permite que que tenga esta replicabilidad cada uno de los evaluaciones o investigaciones que se están realizando, claramente siempre y cuando la información sea pública, porque pues si la información tiene un criterio de confidencialidad, pues no podríamos realizarlo. Muchas gracias. Gracias. Paulina. Hola, muchas gracias. Yo les quería preguntar más bien, o sea, yo trabajo en el Departamento de Monitoreo y Evaluación de una organización no gubernamental y como decía Julián, todo esto de la inteligencia artificial es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, hay mucha improvisación, yo diría, ¿no? Y cada quien utiliza la inteligencia artificial de la manera que mejor le parece. Entonces, obviamente hay ciertas como lógicas o principios éticos que se aplican como por sentido común, pues, pero mi pregunta sería más bien ustedes en econometría, si tuvieron algún tipo de proceso que les facilitó tener algún tipo de regulación o de protocolos, para ustedes como equipo, en cómo utilizar y para qué utilizar y en qué casos utilizar la inteligencia artificial. Gracias, Paulina. Pues efectivamente, digamos que nosotros tenemos un protocolo, digamos, ético interno, digamos, para los colaboradores internos de la firma. En él, digamos que no es tan específico, digamos, como es tan nuevo y hasta ahora estamos como explorando todo, pues no está tan específico, digamos que estamos reconstruyéndolo con esto que digamos, con esta conferencia que les mencionamos, digamos, en las partes del procesamiento, en qué parte lo utilizamos, cuáles son los riesgos, cómo los tenemos que mitigar, pero pues lo estamos construyendo con base en las experiencias propias, ¿no? Un poco como, claro, teniendo en cuenta como pues esas legislaciones de protección de datos, pero muy, muy empírico con esas experiencias propias y está en proceso, digamos, de construcción. No sé si alguien me quisiera complementar o queda claro. Sí, de acuerdo. Nosotros pues a partir de así que primero, en un primer momento creo que todas las organizaciones pues comenzamos a vincular las diferentes metodologías o la inteligencia artificial como bien se pudiera ir utilizando, y a medida que se va realizando pues ya tenemos procesos más específicos para cada uno de los usos que se le pueden dar. Digamos que nosotros de econometría pues hemos visto que durante el proceso de investigación cualitativa sí lo podemos segmentar y podemos hacer uso de la inteligencia artificial más bien en un primer momento pues sea para información secundaria, luego para instrumentos y luego para información primaria. Ahí sí que viendo cuál es el alcance y cuáles son las posibilidades, fortalezas y de pronto también barreras que podemos encontrar, pero sí ha sido un proceso de prueba y error, y luego tener que nosotros estamos pues, realizando, o bueno, dentro de la firma se realizan diferentes protocolos y tenemos también
como unos planes específicos a partir del cual generamos el horizonte de qué es lo que tenemos que realizar en cada uno de los periodos, qué es lo que se está integrando, y con las reuniones de equipo ahí sí que podemos lograr especificar qué es lo nuevo que se podemos tener, cuál otra de pronto software o de pronto cuál otra metodología se puede incluir. Gracias, Paulina. Gracias. Manu. Sí, gracias a Paulina por la pregunta, nos hace también reflexionar y nos hace dar cuenta de que esos protocolos son vivos, pero bueno, yo aquí metiendo un poco la cucharada además. Solo quería comentar un caso para la reflexión de Carolina frente a cómo ser, digamos, pues como honestos frente al uso de la inteligencia artificial. En este momento estoy haciendo, pues terminando un proyecto en el que estamos construyendo las recomendaciones y en un principio usamos la ayuda de la IA para ayudarnos, pues para que nos mostrara cómo agrupar una serie de datos y se las mostramos al cliente. Entonces, pues siendo muy honestos en que había sido la IA, entonces con el cliente decidimos construir de manera conjunta los prompts para poder que la IA nos ayudara a generar todos los insumos necesarios, porque además pues son más de 100 fuentes primarias las que hay que analizar, todos los elementos necesarios y todos los insumos para construir las recomendaciones. En este caso son además unas recomendaciones de productos financieros, entonces son muy detalladas. Y estuvo muy interesante porque ha sido un proceso como iterativo con el cliente de construir los prompts en conjunto, revisar qué saca la IA y de ahí seguir trabajando. Entonces ahí hemos sido como supremamente abiertos y además, digamos, como de doble vía, conscientes que la IA nos va a ayudar un montón. Entonces ese caso también está muy interesante. Gracias, Manu. Ya les vamos a pasar por el chat, Dani, porfa, el link de asistencia. Y no sé si alguien más tiene alguna reflexión, alguna pregunta. Listo, en el chat de la llamada ya está el enlace de asistencia, el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias entonces por acompañarnos en este espacio. Que estén muy bien.